Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Han estado llenando mis comentarios pidiéndome más historias del otro lado del océano, y por fin logré recopilar 4 relatos absolutamente escalofriantes que ocurrieron en Inglaterra. No se trata de típicas leyendas urbanas ni cuentos de fantasmas comunes. Son vivencias reales que le sucedieron a personas reales, y sinceramente, después de leer cada una de estas experiencias, no estoy seguro de poder ver el campo inglés con los mismos ojos de antes. Antes de sumergirnos en estos relatos, déjenme decirles algo. Inglaterra posee una atmósfera única que hace que lo terrorífico se sienta aún más intenso. Tal vez sea esa niebla que aparece sin previo aviso, o esas construcciones de piedra que han resistido el paso de los siglos, o quizá es simplemente la manera en que la oscuridad se adueña por completo de los páramos y los pequeños pueblos. Sea lo que sea, cuando algo aterrador sucede aquí, se siente distinto. Pasé semanas verificando estas historias, contrastando detalles y asegurándome de que fueran lo más auténticas posible. Lo que encontré fueron 4 experiencias que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre seguridad y tranquilidad. Desde la pesadilla de una estudiante universitaria hasta el pánico de una familia en el campo. Estos testimonios demuestran cuán rápido un día normal puede transformarse en tu peor pesadilla. La primera historia tiene lugar en una reconocida universidad ubicada en el corazón de Inglaterra, donde una joven vivió una noche de estudio que terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. El segundo relato narra cómo una expedición de senderismo en el distrito de Los Picos se torció de forma aterradora. Nuestra tercera historia proviene de un pequeño pueblo en los Cotswolds, donde un tendero vivió algo que desafía toda lógica. Y finalmente conoceremos el caso de alguien que pensaba estar seguro en su hogar, hasta que descubrió que no estaba solo. Lo que vuelve estas historias particularmente inquietantes es el hecho de que ocurrieron en lugares que consideramos seguros por naturaleza: universidades, rutas de senderismo, aldeas tranquilas e incluso nuestros propios hogares. Son espacios que deberían ser refugios, pero para estas personas se transformaron en escenarios de auténtico terror, sin previo aviso. Debo advertirte que estos relatos contienen detalles que pueden ser perturbadores. Si te asustas con facilidad o si prefieres dormir en paz esta noche, quizás sea mejor que guardes este video para otro momento. Pero si estás listo para escuchar algunas de las experiencias más escalofriantes que han tenido lugar en tierras inglesas, ponte cómodo, porque esto está por comenzar. Nuestra primera historia proviene de Sarah, una estudiante de tercer año de literatura en la Universidad de Cambridge. Era finales de octubre y se encontraba sumergida en la investigación de su tesis, pasando interminables horas en la biblioteca más antigua del campus. Aquel edificio databa del siglo XV, con pasillos angostos, pisos de madera que crujían al más mínimo movimiento, y ese característico olor a siglos de conocimiento acumulado y secretos guardados entre páginas. Sarah prefería estudiar por las noches, cuando la biblioteca quedaba prácticamente desierta. Sentía que el silencio absoluto le ayudaba a concentrarse, sin las distracciones del resto de los alumnos. La biblioteca permanecía abierta las 24 horas para los estudiantes de posgrado, aunque muy pocos aprovechaban esas horas tan avanzadas. La mayoría de las veces, Sarah sentía que tenía el edificio entero para ella sola. Aquella noche había ocupado su lugar habitual en el tercer piso, escondida en un rincón entre estanterías repletas de textos medievales. El único sonido que se escuchaba era el ocasional crujido del edificio al asentarse y el zumbido lejano del sistema de calefacción. Llevaba unas 3 horas trabajando cuando percibió por primera vez algo fuera de lo común. Escuchó un golpeteo rítmico proveniente de algún lugar cercano. Al principio pensó que serían las tuberías o el propio sistema de calefacción. Después de todo, los edificios antiguos siempre tienen sus ruidos peculiares. Pero cuanto más ponía atención,
más evidente se hacía que aquel sonido era demasiado constante, demasiado intencional para ser algo mecánico. Toc, 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 pausa, toc, toc, toc. Venía desde la sala de lectura, justo a la vuelta de la esquina. Sara trató de ignorarlo y concentrarse en sus libros, pero el golpeteo persistía con ese ritmo inquietante. Después de unos 10 minutos, la curiosidad fue más fuerte y decidió averiguar qué era. Se armó de valor y caminó en dirección a la sala de lectura. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de madera. Al girar en la esquina, echó un vistazo al gran salón tenuemente iluminado, lleno de mesas y sillas de roble macizo. La sala parecía vacía, pero el golpeteo se detuvo justo cuando apareció. Sara se quedó inmóvil unos segundos, observando con atención. Todo parecía en orden. Las ventanas altas mostraban la negrura del exterior, y las lámparas de lectura proyectaban charcos de luz cálida sobre las mesas vacías. Estaba a punto de regresar a su rincón cuando algo le heló la sangre. Una de las sillas cerca del fondo de la sala se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella, pero no había nadie. El vaivén continuó durante unos segundos más, hasta que se detuvo por completo. Sara sintió cómo se le erizaban los vellos de los brazos. Trató de convencerse de que era una corriente de aire, aunque al estar allí parada no percibía ningún movimiento de aire. Es un edificio viejo, se dijo. Seguro fue el viento. Volvió apresurada a su lugar e intentó concentrarse de nuevo, pero ahora le resultaba imposible. Cada pequeño sonido del edificio se volvía amenazante. El zumbido de la calefacción parecía susurros. Los crujidos de las vigas se asemejaban a pasos en los pasillos lejanos. Unos 20 minutos después el golpeteo volvió, esta vez más fuerte y desde otra dirección, cerca de la sección de historia, a su izquierda. Sara empezó a temblar levemente al sostener su bolígrafo. Ese sonido no era obra de tuberías, era demasiado preciso, demasiado parecido a alguien intentando llamar su atención. Pensó en empacar y marcharse, pero su fecha límite estaba cerca y no podía permitirse perder tiempo. Además, se decía a sí misma, probablemente era solo su mente jugándole una mala pasada. Las noches largas y el estrés podían causar esas cosas, ¿verdad? El golpeteo cesó, pero lo que siguió fue aún peor. Pasos lentos y calculados que se acercaban por el pasillo en dirección a su sección. Provenían de la escalera principal y se hacían más nítidos con cada instante. El corazón de Sara latía con fuerza. Sabía que el guardia de seguridad hacía rondas, pero siempre anunciaba su presencia y usaba linterna. Estos pasos eran distintos, eran silenciosos, casi furtivos, como si intentaran no ser detectados. Miró la hora en su celular, casi las 2 de la madrugada. Los pasos ya estaban justo fuera del área donde ella se encontraba. Se detuvieron en seco, justo al borde de su sección. Sara contuvo la respiración. Por un momento eterno todo fue silencio, y entonces un nuevo sonido. El crujido de páginas siendo volteadas. Alguien hojeaba un libro, pero no era en su mesa. El sonido venía del pasillo contiguo, justo al otro lado del estante que la separaba del resto de la sección. Escuchó cómo las hojas se pasaban una a una, despacio, como si quien las hojeaba no estuviera leyendo, sino buscando algo muy específico. Todo su instinto le decía que no hiciera ningún movimiento, que no dijera ni una palabra. Había algo extraño en esa situación. La manera sigilosa en la que habían llegado los pasos, la forma meticulosa en la que se hojeaban las páginas. No parecía un estudiante más ni un guardia. De pronto el sonido cesó. Sara aguzó el oído, intentando descifrar qué pasaba al otro lado del estante. El silencio se prolongó durante minutos que parecieron eternos, y entonces escuchó algo aún más aterrador. Libros siendo sacados del estante que la separaba de quien fuera que estuviera allí. No uno ni dos, sino varios, formando pequeños huecos entre los títulos. Alguien estaba creando espacios para poder mirar a través.
Sara comprendió con horror que esa persona estaba haciendo agujeros para espiarla. Observó con pánico cómo los huecos aparecían de uno en uno, los libros retirados con cuidado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Tenía dos opciones: enfrentar al intruso o tratar de escapar sin ser notada. Todo su cuerpo le gritaba que corriera, pero estaba atrapada en su rincón. Para salir tendría que pasar justo al lado de quien estaba del otro lado. Y fue entonces cuando lo vio. Un ojo humano observándola a través de uno de los huecos. No parpadeaba, no se movía, solo miraba, con una intensidad que la paralizó por completo. Sara mordió su labio para no gritar, sintiendo el sabor metálico de la sangre al hacerse una herida. El ojo permaneció allí durante lo que pareció una eternidad. Sara no se atrevía ni a respirar. Estaba atrapada en una especie de duelo silencioso con alguien que la había estado acechando minuciosamente entre los estantes. Finalmente, el ojo desapareció. Escuchó cómo se devolvían los libros a su lugar, cerrando los huecos uno por uno. Luego los pasos se alejaron por el pasillo, desvaneciéndose lentamente. No se movió hasta que no escuchó absolutamente nada más. Con manos temblorosas, empacó todas sus cosas en silencio. Esa fue la última vez que volvió a estudiar allí por la noche. Al día siguiente comentó lo sucedido al personal de seguridad del campus, pero le dijeron que las cámaras de vigilancia del edificio habían fallado esa noche. Solo mostraban estática durante varias horas, justamente el tiempo que ella había descrito. Hasta el día de hoy, Sara no tiene idea de quién la observó aquella noche, ni cuáles eran sus intenciones. Terminó su tesis en otras bibliotecas y se graduó esa primavera, pero sigue teniendo pesadillas con ese ojo inmóvil mirándola entre los libros. Nuestra segunda historia transcurre en el distrito de Los Picos, uno de los parques nacionales más impresionantes de Inglaterra. James y su novia Emma habían decidido pasar un fin de semana largo, explorando algunas de las rutas más apartadas de la zona. Ambos eran excursionistas experimentados y llevaban años recorriendo juntos los paisajes rurales británicos. Eligieron un sendero especialmente exigente que los conduciría a lo profundo del páramo, lejos de los caminos más frecuentados por los turistas. El pronóstico del clima era favorable y esperaban disfrutar de unos días tranquilos rodeados únicamente de naturaleza y el uno del otro. La primera jornada de caminata transcurrió sin contratiempos. Avanzaron bastante, contemplaron vistas espectaculares y al anochecer montaron su tienda en un hermoso valle. Prepararon la cena en su hornillo portátil, compartieron una botella de vino y se quedaron dormidos con el susurro del viento meciendo la hierba como música de fondo. Pero fue en la segunda noche cuando todo se torció. James despertó alrededor de las 3 de la madrugada al escuchar un sonido que no logró identificar de inmediato. Era un ruido bajo y constante que provenía del exterior de la tienda. Al principio pensó que se trataba de algún animal, quizá ovejas o vacas que suelen pastar en la zona. Sin embargo, al prestar más atención, el sonido se volvió inquietante. Parecía como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo, dando vueltas en círculos alrededor del campamento. El arrastre se detenía por momentos para luego continuar, siempre siguiendo ese mismo patrón circular. James despertó a Emma con un suave codazo y le susurró que escuchara. Ella lo oyó enseguida, y sus ojos se abrieron con preocupación. Ambos permanecieron acostados dentro de sus sacos de dormir, tratando de descifrar qué podía estar provocando ese ruido en medio de la nada. El sonido persistió durante unos 10 minutos más, y luego cesó por completo. James y Emma permanecieron en silencio, en tensión, esperando a ver si regresaba. Como no volvió a escucharse nada, lograron volver a dormirse, convenciéndose de que quizás se trataba de una oveja con algo enredado en la pata, o tal vez basura arrastrada por el viento. Pero a la mañana siguiente, al salir de la tienda, se toparon con una escena que los dejó helados. En efecto, había un patrón circular en la hierba que rodeaba su campamento, pero no era obra del viento ni de ningún animal. Alguien había caminado alrededor de su tienda repetidas veces durante la noche, arrastrando consigo algo pesado.
La hierba estaba aplastada, formando un círculo perfecto a unos 6 metros de distancia de la tienda. Lo que fuera que habían arrastrado había dejado surcos profundos en la tierra blanda, y en algunas zonas embarradas se distinguían claramente huellas de botas. Alguien había pasado un buen rato merodeando su campamento mientras ellos dormían, completamente ajenos a lo vulnerables que eran. James inspeccionó las pisadas con mayor detenimiento y sintió cómo se le revolvía el estómago. Las huellas eran grandes, probablemente de un número 46 o 47, y denotaban pasos lentos y calculados. No parecía alguien que se hubiera topado con ellos por casualidad. A juzgar por el patrón, más bien daba la impresión de alguien que los estaba observando, como un depredador que estudia a su presa. Emma quería recoger sus cosas de inmediato y regresar a la civilización, pero James la convenció de continuar con el plan. Las huellas ya tenían varias horas, y quien las había hecho seguramente ya se había marchado. Además, quizás solo era otro excursionista curioso, ¿no? Ese día siguieron caminando más adentro en el páramo, pero la inquietud no los abandonó. Cada vez que se detenían a descansar, James no podía evitar escanear el horizonte en busca de figuras humanas. El paisaje era amplio y abierto, sin muchos lugares donde esconderse, lo cual en teoría debería darles seguridad. Pero de algún modo, esa misma exposición los hacía sentir aún más indefensos. Al caer la tarde, encontraron otro lugar adecuado para acampar, esta vez cerca de un arroyo y rodeado por grandes rocas y árboles bajos. Emma insistió en que tomaran turnos para hacer guardia durante la noche, y James, aunque a regañadientes, aceptó. Emma tomó la primera ronda mientras James intentaba dormir. Se sentó frente a la tienda con una linterna en mano, atenta a cada sonido de la noche. Se oían búhos a lo lejos y pequeños animales correteando entre la vegetación, pero alrededor de la medianoche percibió algo más. Pasos, lentos y cuidadosos, aproximándose desde la misma dirección por la que ellos habían venido durante el día. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza al darse cuenta de que alguien estaba siguiendo su rastro, avanzando hacia el campamento bajo la oscuridad. Despertó a James de inmediato. Él tomó su linterna y salió con ella. Ambos escucharon con atención, y en efecto los pasos seguían acercándose. Esta vez, quien fuera que se aproximaba ya no intentaba ser discreto. Caminaba con confianza, como si tuviera pleno control de la situación. James alzó la voz hacia la oscuridad, identificándose como excursionista y preguntando si la otra persona necesitaba ayuda. Los pasos se detuvieron de inmediato, pero no hubo respuesta. El silencio fue total durante varios minutos, hasta que el sonido regresó. Pero ahora los pasos comenzaban a trazar un amplio círculo alrededor del campamento, tal como la noche anterior. De vez en cuando, al mover sus linternas, lograban vislumbrar una figura en la penumbra. Parecía un hombre alto, vestido con ropa oscura, pero siempre se mantenía al límite del alcance de la luz. Cada vez que intentaban iluminarlo de frente, se deslizaba hacia la oscuridad, evitando ser visto con claridad. El acecho se prolongó por más de una hora. La figura rodeaba el campamento, se detenía largos ratos y luego continuaba. Nunca se acercó lo suficiente como para que pudieran verle el rostro, ni intentó comunicarse. Solo observaba y aguardaba, como si estuviera evaluando o esperando el momento perfecto para actuar. Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, la presencia desapareció. James y Emma no se atrevieron a salir de la tienda hasta que amaneció, y cuando por fin lo hicieron encontraron el mismo patrón circular de huellas alrededor del campamento. Pero esta vez había algo más. A unos 15 metros de la tienda, alguien había construido una especie de pila de piedras. Estaban cuidadosamente apiladas formando un pequeño mojón de casi 1 metro de altura. No estaba allí cuando montaron el campamento, y lo más inquietante era su ubicación. Desde ese punto se tenía una vista perfecta hacia la tienda, y al mismo tiempo ofrecía cobertura para quien se ocultara detrás. James y Emma empacaron todo con rapidez y abandonaron el distrito de los Picos esa misma mañana, recortando su travesía 2 días. Informaron de lo sucedido a la policía local,
que tomó nota de su declaración, pero les explicó que el páramo era una zona extensa y poco vigilada. Sin información más precisa sobre el sospechoso, poco podían hacer. Meses más tarde, Emma leyó una noticia que le revolvió el estómago. Otra pareja había reportado haber sido seguida y observada mientras acampaban en la misma región del distrito de Los Picos. En su caso, el acechador llegó a entrar en su tienda mientras dormían, revolviendo sus pertenencias antes de desaparecer en la noche. La investigación policial reveló que alguien había estado viviendo en condiciones precarias en el páramo durante un largo tiempo, subsistiendo gracias a robos a campistas y excursionistas. Encontraron varios escondites donde se almacenaban equipos robados, así como señales de ocupación prolongada en zonas remotas. Nunca lograron capturar al responsable, y por lo que se sabe, ese hombre aún podría seguir allá afuera, entre los solitarios parajes del páramo, observando, esperando y preparándose para su próxima víctima desprevenida. Nuestra tercera historia nos llega de Margaret, una mujer que regentaba una pequeña tienda de antigüedades en un pintoresco pueblo de los Cotswolds. Su local ocupaba la planta baja de un edificio que databa del siglo XVII, mientras que ella vivía en el apartamento del piso superior. Era el tipo de lugar que suele aparecer en postales o folletos turísticos. Construcciones de piedra color miel, enredaderas de rosas trepando por las fachadas y un encanto casi detenido en el tiempo. Margaret llevaba casi 15 años a cargo del negocio y estaba convencida de que conocía cada crujido y suspiro del viejo edificio. Había aprendido a convivir con sus peculiaridades, como esa puerta que nunca cerraba del todo bien o la tabla del suelo en la esquina trasera que siempre chirriaba al pisarla. Todo comenzó a torcerse un martes gris de noviembre. Margaret llegó como de costumbre a abrir la tienda y notó de inmediato que varios objetos no estaban en el mismo lugar en que los había dejado la noche anterior. Una caja de joyas victoriana, que normalmente estaba expuesta sobre el mostrador principal, ahora se encontraba en una repisa cerca de la ventana. Un espejo de mano plateado y ornamentado, que antes reposaba en el fondo del local, había sido movido hasta una mesa próxima a la entrada. Al principio, Margaret pensó que quizás ella misma había cambiado de lugar las piezas y simplemente lo había olvidado. Había estado trabajando muchas horas últimamente y el cansancio podía jugarle malas pasadas a la memoria. Volvió a colocar los objetos en su sitio y siguió con su rutina habitual, atendiendo a los pocos clientes que entraban ese día tranquilo de semana. Pero a la mañana siguiente la situación se repitió, y esta vez de forma más alarmante. No solo habían sido desplazadas piezas pequeñas, un pesado escritorio de roble había sido arrastrado varios metros desde su ubicación original, y una colección de libros antiguos había sido retirada de su estantería y ordenada en montones sobre diferentes mesas del local. Margaret comenzó a temer que alguien estuviera irrumpiendo en la tienda durante las noches. Inspeccionó cuidadosamente todas las puertas y ventanas, pero no encontró señales de que hubieran sido forzadas. Las cerraduras estaban intactas y el sistema de alarma antiguo que había instalado no mostraba ningún registro de haber sido activado. Decidió quedarse hasta tarde esa misma noche para intentar descubrir qué estaba ocurriendo. Se acomodó en la trastienda, desde donde tenía una buena vista del área principal del negocio. Apagó la mayoría de las luces, pero dejó algunas lámparas tenues encendidas para poder ver si alguien entraba. Durante las primeras horas no ocurrió nada fuera de lo normal. Margaret empezó a sentirse tonta por haber sospechado de una intrusión. El local permanecía en total calma, tal como debía estar a esas horas. Ya estaba considerando subir a su apartamento cuando escuchó el primer ruido. Era un leve raspado, como si algo pesado se deslizara lentamente sobre el suelo de madera. Margaret asomó la cabeza desde la trastienda y sintió que se le cortaba la respiración. La caja de joyas victorianas estaba desplazando sola por el mostrador, deslizándose lentamente de un extremo al otro, sin que nadie la tocara. Mientras observaba, paralizada por la incredulidad, otros objetos comenzaron a moverse también. El espejo de mano plateado se elevó en el aire y flotó suavemente antes de posarse en otro lugar. Los libros empezaron a salir de sus estantes,
y sus páginas se agitaban como si una brisa invisible las hiciera volar, aunque el aire dentro de la tienda permanecía inmóvil. Margaret quería huir, correr escaleras arriba y encerrarse en su apartamento, pero sus piernas no respondían. Estaba completamente inmovilizada, incapaz de apartar la mirada de aquella escena imposible que se desarrollaba frente a ella. Los movimientos no eran aleatorios ni caóticos. Tenían un aire metódico, como si una presencia invisible estuviera reorganizando el lugar siguiendo un patrón muy específico. La actividad continuó durante casi una hora. Objetos grandes y pequeños cambiaban de lugar como si obedecieran instrucciones precisas. Margaret observó cómo una silla de madera maciza se desplazaba sola por el suelo, con las patas moviéndose de forma coordinada. Vio tazas de porcelana elevarse suavemente, describir elegantes trayectorias en el aire y posarse con delicadeza en nuevas ubicaciones. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio volvió a adueñarse de la tienda, quedando solo las pruebas físicas de aquel extraño reordenamiento que acababa de presenciar. Margaret permaneció escondida en la trastienda durante una hora más, paralizada por el miedo, antes de reunir el valor suficiente para salir a inspeccionar. Todo lo que se había movido estaba colocado exactamente igual que en la mañana anterior, y en la anterior a esa. El patrón era idéntico, lo que indicaba que aquella fuerza invisible llevaba varias noches repitiendo la misma rutina. Fue entonces cuando Margaret comprendió que no estaba frente a un simple allanamiento. Durante las noches siguientes, volvió a presenciar el mismo fenómeno, desarrollándose con una precisión casi matemática. Cada objeto se desplazaba al mismo sitio, como si siguieran una coreografía ensayada hasta el más mínimo detalle. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que sus antigüedades se estaban moviendo solas? Seguramente la tomarían por loca. En su lugar decidió investigar la historia del edificio, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Lo que descubrió en los archivos del pueblo la dejó sin aliento. En 1847, el edificio había sido escenario de un suceso trágico. Una joven llamada Eleanor Whitmore trabajaba como costurera en el mismo espacio que ahora ocupaba la tienda de Margaret. Eleanor era conocida por su obsesiva atención al detalle y su necesidad casi compulsiva de ordenar y reordenar su taller siguiendo patrones precisos. Según los registros, Eleanor murió allí en circunstancias poco claras. Su cuerpo fue hallado una mañana, sentado frente a su mesa de trabajo, rodeada de sus materiales de costura, dispuestos con una geometría perfecta. El informe oficial atribuía su muerte a un fallo cardíaco, pero varios testigos afirmaron haberla escuchado moviéndose dentro del taller durante horas después de su fallecimiento, como si continuara organizando su espacio desde el más allá. Margaret comprendió que lo que estaba presenciando podía ser la manifestación del espíritu de Eleanor, que seguía, incluso en la muerte, reordenando compulsivamente su entorno. Los objetos antiguos de la tienda eran simplemente el equivalente moderno de los utensilios de costura de Eleanor, y aquella presencia invisible los trataba con la misma meticulosidad que en vida. Con esta nueva comprensión, Margaret cambió de estrategia. En lugar de ocultarse para observar, comenzó a hablar en voz alta durante las noches en que la actividad se manifestaba. Se presentó, explicó que ahora ella era quien cuidaba del espacio, y preguntó si Eleanor necesitaba algo. La respuesta fue inmediata y desconcertante. Los movimientos se volvieron más precisos, más intencionados. Los objetos empezaron a formar letras y palabras sobre el suelo del local. El primer mensaje fue claro: gracias por cuidar. Con el paso de las semanas, Margaret desarrolló una relación extraña, pero curiosamente reconfortante, con el espíritu de Eleanor. Los movimientos continuaban, pero ahora eran menos caóticos y más colaborativos. Eleanor parecía haber entendido que el espacio ya no era un taller de costura, sino una tienda de antigüedades, y comenzó a disponer los objetos de una forma que, sorprendentemente, mejoraba su presentación y los hacía más atractivos para los clientes. El negocio de Margaret comenzó a prosperar como nunca antes. Los visitantes comentaban lo especial que se sentía el ambiente del local
y cómo algunos artículos parecían llamarlos desde sus lugares perfectamente seleccionados. Margaret sabía que Eleanor seguía allí, velando por el lugar que habían llegado a compartir. Y curiosamente, esa certeza le brindaba paz en lugar de miedo. Nuestra última historia proviene de David, un ingeniero de software que se había mudado recientemente a un apartamento remodelado dentro de una casa victoriana en hilera en la ciudad de Manchester. El edificio había sido dividido en 4 unidades independientes y David ocupaba la planta superior. Estaba encantado con el lugar. Techos altos, detalles arquitectónicos originales y abundante luz natural que entraba por las grandes ventanas. La mayor parte del tiempo trabajaba desde casa y pronto adoptó una rutina en su nuevo entorno. El edificio era generalmente tranquilo, con vecinos respetuosos y discretos. Se sentía cómodo y seguro en su nuevo hogar, lo cual hizo que lo que sucedió a continuación resultara aún más inquietante. Todo comenzó con cosas pequeñas que, al principio, atribuyó a simples despistes o coincidencias. Algunos objetos de su apartamento aparecían en posiciones ligeramente distintas cuando regresaba de hacer diligencias o al despertarse por la mañana. Una taza de café que había dejado en la encimera de la cocina aparecía sobre la mesa del comedor. Un libro que antes estaba en la estantería aparecía sobre el sofá. Incluso su portátil aparecía girado 90 grados en su escritorio. David asumió que tal vez estaba siendo descuidado sin darse cuenta, moviendo las cosas sin recordarlo mientras hablaba por teléfono o se enfocaba en el trabajo. Pero a medida que estos episodios se volvían más frecuentes y evidentes, comenzó a prestar mucha más atención a la disposición exacta de sus pertenencias. Empezó a tomar fotografías de su apartamento antes de salir, creando un registro visual que luego comparaba al regresar. Y los resultados fueron irrefutables. Alguien estaba entrando en su casa durante su ausencia y reacomodando sus objetos personales de manera deliberada. El darse cuenta de que un desconocido accedía con regularidad a su supuesto refugio seguro le provocó una mezcla de miedo e indignación. Cambió inmediatamente las cerraduras y decidió instalar un sistema de cámaras de seguridad para identificar al responsable de esa violación a su intimidad. La grabación de la primera noche fue profundamente perturbadora. Alrededor de las 2 de la madrugada, una figura apareció en el salón de David, pero no se trataba de un ladrón común. La persona se desplazaba por el espacio con una familiaridad pasmosa, como si conociera cada rincón de la vivienda. Caminaba con confianza, incluso en la oscuridad, y parecía saber exactamente dónde estaba cada cosa. Lo más desconcertante de todo era que la figura parecía ser la de una anciana, menuda y frágil, vestida con lo que parecía un camisón de dormir. Pasó casi 1 hora dentro del apartamento, moviendo los objetos de David con una meticulosidad sorprendente. Los manipulaba con una delicadeza casi maternal, como si cuidara pertenencias de alguien muy querido. David observó el video con una sensación creciente de incomodidad. Aquello no era un acto de vandalismo ni robo. El comportamiento de aquella mujer reflejaba una conexión emocional profunda con el lugar, o quizás una confusión dolorosa respecto a dónde pertenecía. Sus movimientos eran los de alguien que creía estar en su propio hogar. A la mañana siguiente, David se comunicó con su arrendador para preguntar por la historia del edificio y los antiguos inquilinos. Lo que descubrió dio sentido a todo y volvió la situación aún más triste. La mujer que aparecía en la grabación era la señora Eleanor Hartwell, quien había vivido en ese mismo piso durante más de 40 años, antes de ser trasladada a una residencia de cuidados 6 meses atrás. La señora Hartwell padecía demencia avanzada y, según su familia, solía desorientarse y a veces se escapaba del centro en el que vivía. Al parecer conservaba una copia de la llave de su antigua vivienda, y en medio de su confusión mental, regresaba al lugar que su mente aún reconocía como su hogar. Para ella, los objetos de David eran ajenos, elementos que debía mover o reubicar para hacer sitio a sus propias pertenencias, que existían únicamente en sus recuerdos desvanecidos. David se encontró atrapado en una situación delicada. La señora Hartwell no era una criminal ni representaba una amenaza en el sentido tradicional.
Era una mujer vulnerable, cuya mente estaba atrapada en el pasado, intentando regresar una y otra vez a un hogar que ya no le pertenecía. Llamar a la policía le parecía cruel, pero permitir que siguiera entrando tampoco era viable. En colaboración con la familia de la señora Hartwell y el personal de la residencia, David ayudó a encontrar una solución. Se volvieron a cambiar las cerraduras y la familia colocó fotos y objetos familiares en el centro de cuidados para ayudar a Eleanor a orientarse mejor en su nueva realidad. David también accedió a visitarla en la residencia, donde le mostró fotos actuales del apartamento y con paciencia trató de explicarle que ahora vivía en otro lugar, seguro y adaptado para ella. Esas visitas parecieron brindarle algo de consuelo y, con el tiempo, los episodios de escaparse por la noche fueron disminuyendo. Esa experiencia le enseñó a David que, a veces, las invasiones más perturbadoras de nuestro espacio no provienen de la malicia, sino de la trágica confusión de una mente que ya no distingue entre el ayer y el ahora, entre lo que fue y lo que es. Estas 4 historias ocurridas en Inglaterra nos demuestran que el terror no siempre nace de lo sobrenatural o del crimen. En ocasiones, las experiencias más inquietantes surgen del cruce entre la fragilidad humana, el peso del pasado y los extraños modos en que lo vivido sigue resonando en el presente. Ya sea un extraño merodeador acechando en antiguos parajes, un espíritu inquieto que no ha abandonado su rutina terrenal, o una anciana extraviada en sus propios recuerdos, todos estos encuentros nos recuerdan que compartimos nuestro mundo con fuerzas, visibles o no, que quizá jamás lleguemos a comprender del todo. La próxima vez que estés solo en una biblioteca antigua, acampando en plena naturaleza, trabajando en un edificio con historia o instalándote en un nuevo hogar, recuerda estas historias. Escucha con atención los sonidos que te rodean, confía en tus instintos cuando algo no te parezca bien, y nunca des por sentado que estás completamente solo, ni siquiera en los lugares más familiares. La extensa historia de Inglaterra ha dejado huellas profundas en sus paisajes y construcciones, y a veces, esas capas del pasado se filtran en nuestro mundo moderno de formas tan aterradoras como conmovedoras. Estos relatos son un recordatorio de que el pasado nunca está tan lejos como quisiéramos creer. Si disfrutaste estas historias de horror ocurridas en tierras inglesas y quieres seguir escuchando relatos de todo el mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te impactó más y si tienes alguna experiencia propia, ya sea en Inglaterra o en cualquier otro lugar, me encantaría leerla. Hasta la próxima. Cuídate, mantente alerta y recuerda, a veces los lugares más comunes esconden los secretos más extraordinarios.